Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Muy bien. Oye, no te estamos viendo la webcam ahora que me doy Ah, cuenta. Si ahora lo quieres estaba viendo un compartirla. momentito activo. Y bueno, bienvenido una vez más aquí Ahora, a la perfecto. clase. Vamos a ver en el día de hoy qué tenemos. Vale, bueno, hoy va a ser una clase dividida en dos pequeñas partes. En dos partes, una vamos a hablar puramente de filosofía de APIs REST y vamos a intentar responder algunas de las preguntas que han ido surgiendo, como lo de Post para actualizar y crear, como lo de REST versus RESTful, todas esas cosillas. ¿Vale? Así que esto va a ser un poco más filosófico y luego ya vamos a dedicar un ratillo a comentar algunas cosillas no inherentes a APIs REST, pero sí a la creación de APIs, no solo en Netcore, sino usando MVC en general, algunas cosillas, tópicos más avanzados que os voy a ir soltando simplemente por si queréis buscar información, os voy a pasar algunos enlaces y algunos sitios donde podéis buscar más información sobre lo que es arquitectura y diseño de APIs en general, ¿vale? Es decir, esto, bueno, de API REST, básicamente, pero bueno, vamos a ver pues un poquillo, yo os voy a comentar lo que yo hago, ¿vale? Lo que yo considero que son las buenas prácticas al desarrollar y al crear APIs. Esto va a ser un poco más práctico porque vamos a ver algunos ejemplos, pero el primer rato vamos a gastarlo aquí hablando un poco de REST, RESTful y todo eso, ¿no? Porque bueno, esto son una PPT que tengo en SlideShare de una charla que he dado varias veces en los últimos años de precisamente de qué es una API REST, qué no es una API REST y qué deberíamos tener para que nuestra API sea REST, ¿vale? Así que si os parece, pues vamos para allá, ¿vale? No es muy largo, pero bueno. Vale, lo primero, bueno, aquí, claro, no tengo el PPT porque lo perdí en un formateo de esas cosas que ocurren, ¿vale? Y no se ven las animaciones, pero bueno, simplemente, ¿vale? Parafraseando a Joan Laporta en su día, ¿vale? Que sepáis que algunos dicen que son REST y no lo son, ¿vale? Yo creo que esto es muy importante porque hablamos muy a la ligera de que creamos APIs REST y me atrevería a decir que el 95% de APIs REST que circulan por ahí fuera, si nos ponemos puristas, no podríamos decir que son APIs REST. ¿Vale? REST es un estilo arquitectónico, ¿vale? Que, bueno, nació de un trabajo de doctorado, de hecho, ¿vale? Que, bueno, estos son, digamos, las características básicas que aparece si buscas REST en la Wikipedia, ¿vale? Pues esto es un poco lo que te dice, ¿no? La idea de REST es poder hacer sistemas altamente escalables y basándose en estas 6 premisas. De ahí de hecho, REST significa Representational State Transfer y lo que viene a decir es que el estado se transfiere entre el cliente y el servidor. El servidor no maneja el estado, el manejo del estado se va pasando entre cliente y servidor. Y eso es crítico para el tema de la escalabilidad, ¿vale? De hecho, ya sabemos que las aplicaciones con estado no escalan bien, porque sabemos que la forma normal o la forma más barata de escalar una aplicación es poner otra máquina, ¿vale? Es más barato y eso y es más escalable, porque al final yo podría, es decir, yo cuando tengo problemas de rendimiento en mi aplicación puedo escalar de dos maneras, horizontalmente, que es meter otra máquina, o verticalmente, que es meter una máquina mejor que la que tenía. Pero escalar verticalmente tiene unos límites, porque cuando ya resulta que tu servidor tiene 128 gigas de RAM y 64 núcleos, pues igual ya no puedes ampliarlo mucho más, porque igual ya no puedes encontrar o pagar un servidor mejor que el que tienes. Entonces, es mucho mejor siempre que podamos escalar horizontalmente, que significa en lugar de tener un servidor que sirva a tu aplicación, tener dos, en lugar de dos, tener tres y así sucesivamente. Además, escalar horizontalmente poniendo máquinas nos aumenta la disponibilidad, porque si se cae una de las máquinas, las otras pueden seguir trabajando. Si yo tengo solo un servidor, por más pepino que sea, si se rompe, mi aplicación entera se cae. Entonces, las aplicaciones sin estado son susceptibles de escalar horizontalmente. Las aplicaciones con estado no son susceptibles de escalar horizontalmente, a no ser que hagamos muchas triquiñuelas por ahí. ¿Vale? De lo más importante ahí es la parte cliente-servidor, eso lo tenemos todo claro, tenemos claro quién es un cliente, tenemos claro quién es un servidor. Un cliente de una API REST pues sería la aplicación, puede ser desde la aplicación de
SPA o incluyendo el browser o el user agent, de hecho, ¿vale? No tiene estado, es cacheable, que esto es importante y comentaremos algunas cosillas luego, ¿vale? Y sobre todo también la parte de la interfaz unificada, que no se le presta mucha atención, y al final es importante el hecho de que haya un solo mecanismo, una sola interfaz entre cliente y servidor, ¿vale? Luego intentaremos comenzar algunas cosas. De todos modos, esto es un poco lo que te sale si es REST, si buscas REST en la Wikipedia o en cualquier libro de REST. Pero realmente REST, ¿qué es? REST es una forma de pensar. REST es una forma de diseñar tus APIs, ¿vale? Y de usar bien los mecanismos que tenemos, que generalmente suele ser HTTP, ¿vale? Como lo que comentamos antes, como mucha gente decía o decimos que hacemos REST y realmente no estamos haciendo REST, ¿vale? Richardson creó un modelo de madurez de las APIs REST, es decir, una forma objetiva de medir cuán REST es tu API. ¿Vale? Porque tú puedes decir, no, mi API es REST, pues bien, Richardson, ¿vale? El modelo de madurez de Richardson te da un conjunto de reglas por las cuales tú puedes medir cuán objetivamente REST es tu API, y al final te da un nivel, entre 0 y 4. 0 es que estás súper alejado de REST y 4 es que cumples todos los principios básicos de REST, ¿vale? Teóricamente, si nos ponemos puristas, solo las APIs de nivel 4 dentro del modelo de madurez de Richardson las podríamos catalogar como APIs REST, ¿vale? Y de hecho ahí voy a responder una de las preguntas que ha surgido, que es REST versus RESTful. ¿Vale? Que esto ha surgido. Si nos ponemos puristas, RESTful no existe, es un concepto inventado, ¿vale? Lo que existe es una API o es REST o no es REST, y si no es REST será otra cosa, ¿vale? Pero para que sea REST hay que cumplir todas las normas que nos dice REST, y eso, cuando lo traduzcamos ahora a los distintos niveles de madurez que vamos a ver, significa que deberíamos tenerlos todos. Si no, no podemos decir que es REST. Lo que pasa es que, como ocurre siempre en nuestro mundillo, ¿vale? Pues vivimos mucho de marketing, vamos muy rápido a las siglas y demás, y realmente muchas APIs que se dice que no son REST, ¿vale? Que no son REST, perdón, se están vendiendo, se está diciendo, estamos entendiendo que son APIs REST de verdad. Y entonces pues surgió el término de RESTful un poco como para decir, no, es que RESTful son las REST de verdad, las que realmente cumplen todos los requisitos de REST, ¿vale? Pero si nos ponemos puristas, REST es muy claro, y para que tu API sea REST hay que cumplir básicamente lo que vamos a ver ahora, que es una simplificación, pero nos va a servir. Y si tú cumples esos requisitos, tú puedes decir que tu API es REST. Y si no los cumples, no deberías decirlo. Y vais a ver como muchas APIs que decimos y que aceptamos como REST, pues realmente dentro de ese punto de vista no lo serían, ¿vale? Pero realmente el concepto de RESTful es algo inventado, no existe una definición de lo que es RESTful y no es RESTful, porque o eres REST o no lo eres, si nos ponemos, insisto, puristas en este punto. Edu, ¿Vale? antes de continuar, una pregunta Sí. que nos aparece por aquí, que Sí. quería que matizases o que explicases un poquito mejor qué significa que una aplicación tenga estado o no tenga estado. Vale. Empecemos por entender el concepto de aplicación, porque es importante en este punto. Generalmente lo digo porque todas las aplicaciones, es decir, si entendemos el concepto de aplicación filosófico, es decir, el concepto de aplicación filosófico me refiero a decirme, yo tengo una aplicación de gestión de nóminas, o yo tengo una aplicación de gestión de usuarios, o como hemos esbozado esos días anteriores, una aplicación de gestión de cervezas. Todas las aplicaciones vistas desde este punto tienen estado, porque todas las aplicaciones manejan un determinado estado que va cambiando. El estado es todo lo que tú puedes observar de una aplicación, ¿vale? Generalmente los efectos externos que tú puedes observar. Si yo doy de alta una cerveza en nuestra API, ¿no? Si yo doy de alta una cerveza y luego consulto las cervezas y esta cerveza está ahí, el estado de la aplicación ha cambiado, porque antes no había una cerveza y ahora está. Desde este punto de vista, de entender la aplicación como un todo, una aplicación de gestión de cervezas, todas las aplicaciones al final tienen estado, porque una aplicación que no tiene estado es una aplicación que harías operaciones sobre ella si no ocurriría nada, entonces no sería muy útil, que digamos. ¿Vale? Con lo cual, desde este punto de vista, todas tienen estado. Pero cuando nos decimos que en esta otra discusión, cuando decimos
que una aplicación tiene estado o no. El concepto de aplicación no es esto, no es una aplicación de gestión de cervezas, una aplicación de contabilidad, sino que es cada uno de los componentes que forman parte de esa aplicación, ¿de acuerdo? Y uno puede ser, por ejemplo, si mi aplicación de gestión de cervezas tuviese una interfaz gráfica que fuese una SPA, la SPA en sí misma es este concepto de aplicación, ¿vale? Otra es la API. La API es otra aplicación y una tercera parte sería, por ejemplo, una base de datos donde podríamos guardar los datos. Esa tercera parte serían 3 aplicaciones. Son 3 aplicaciones que juntas conforman un sistema, llamémoslo así, para gestionar cervezas. El sistema es evidente que tiene estado, pero dentro de cada una de esas 3 aplicaciones que componen el sistema, ¿dónde está el estado? ¿Quién es owner? ¿Quién es el responsable de guardar, mantener los datos? Pues, por ejemplo, en los datos de las cervezas, el responsable, en este caso, sería la base de datos. Es la base de datos quien tiene el ownership de los datos. Cuando yo grabo unos datos, cuando yo doy de alta una cerveza, la grabo en la base de datos. En este caso, la aplicación de la base de datos tiene estado, ¿vale? La base de datos en sí misma tiene estado. La API tiene estado. La API no debería tener estado. ¿Por qué? Pues porque cuando necesita cualquier tipo de información, o bien la tiene que recibir del cliente o bien la tiene que consultar a la base de datos. Pero no debería haber nada en memoria, por decirlo de algún modo, de acuerdo de la API, ¿vale? Que fuese el estado de esa API. Si, por ejemplo, lo que hacíamos el día anterior, antes de tener los Entity Framework, ¿no? Que teníamos las cervezas en memoria, ahí habíamos metido estado dentro de la API. ¿Vale? Pues de ahí me refiero a que tenga estado o no tenga estado. Es que sea responsable o no de unos determinados datos que gestiona él. Los clientes SPA generalmente pueden tener estado y generalmente lo tienen. Las aplicaciones SPA pueden mantener listas de datos y demás que en algún momento enviarán al servidor, pero que lo pueden mantener ellos sin ningún tipo de problema. Un ejemplo típico pues puede ser una aplicación que yo dé de alta a cervezas y estas cervezas no las dé de alta directamente en la API, sino que las guarde, por ejemplo, en el local storage. Yo tenga un botón de guardar y en el momento que pulse el botón de guardar se sincronice el local storage con la API y la API a su vez mandará todo eso a la base de datos. Hay un momento que es mientras yo estoy dando de alta cervezas y todavía no he pulsado el botón de guardar, que estas cervezas forman parte están gestionadas por la aplicación cliente. No hay ningún problema en que las SPAs tengan estado. ¿Por qué? Porque una SPA no escala. Se está ejecutando en tu navegador. No vas a poner en marcha 2 navegadores, 3 navegadores, 20 navegadores para que se repartan entre ellos el trabajo de renderizar el HTML y ejecutar el JavaScript, ¿vale? Sino que tú estás ejecutando siempre tu aplicación SPA en un navegador. Pero otra cosa distinta es la API. La API sí que no es la parte que nos interesa escalar ahí. Es decir, yo quiero poder poner 2 servidores de API, 3 servidores de API, 20 servidores de API. Evidentemente, si analizamos esto, yo he quitado el estado, la aplicación del API no tiene estado, es stateless, ¿vale? Es decir, no gestiona datos, o bien los recibe todos del cliente. Por ejemplo, cuando digo que no tiene estado, también me refiero a que no guarda, a que no sabe si 2 peticiones que le llegan sucesivas son del mismo cliente o no. El cliente tiene que mandar algo en cada petición para que el servidor pueda saber de qué cliente es. Y este alguien es una cookie, es un token, es lo que sea, ¿vale? Por lo tanto, tampoco hay estado en este punto. Digamos que la API es como una caja que no gestiona ningún dato. O el cliente le tiene que mandar todos los datos que el servidor necesita para hacer su trabajo, o el servidor tiene que recoger esos datos de algún otro sitio que generalmente suele ser una base de datos. Con eso el servidor es altamente escalable. Yo puedo poner 10 máquinas, 20 máquinas, 50 máquinas, 100 máquinas y no habrá ningún problema. Un ejemplo de lo que es mantener estado, que mucha gente hace, la sesión. Estamos muy acostumbrados, o se está muy acostumbrado generalmente a trabajar en sesión en algunos frameworks más que en otros. Por ejemplo, vamos a suponer caso típico, login y password. Entro y me autentifico. Perfecto. Y entonces, en este momento, se pone en la sesión que el usuario Edu está autenticado y se guardan 4 datos míos. Pues el lenguaje en el que yo prefiero tener el site,
cualquier cosa, ¿vale? Esto, aunque parece que no hace mucho daño, ¿vale? Pues simplemente penaliza mucho la escalabilidad. ¿Por qué? Pues básicamente, bueno, luego pues yo con eso le devuelvo la cookie de sesión, ¿no? Eso ya más o menos sabemos todos cómo funciona, devuelvo la cookie de sesión y el navegador manda la cookie de sesión, que es un ID, por ejemplo, el ID 28, y luego el servidor recoge esta cookie, se va a la sesión, que es un objeto que está en memoria, y mira los datos de la 28. Ah, vale, usuario edu, lenguaje español, por ejemplo, ¿vale? Así funciona más o menos la sesión. Y no solo eso, sino que como hay sesión creada, como la sesión 28 existe, significa que esta petición, pues por ejemplo, está autenticada, ¿no? Porque si no, no tendría esa cookie de sesión. ¿Vale? Esto penaliza la escalabilidad, porque esa sesión está en memoria. ¿Qué pasa si este servidor, qué pasa si yo me logo, entro en el sistema, me está respondiendo el servidor 1 se cae, yo lo tengo replicado y el balanceador de carga, que un balanceador de carga básicamente simplemente es una capa software o hardware que se pone encima de varios servidores web y balancea la carga entre ellos, es decir, redirige peticiones a los distintos servidores, pues tú siempre te conectas a un array de servidores, ¿no? Una granja de servidores a través de un balanceador. Pues ¿qué pasa si el balanceador, en lugar de asignarme el 1, ahora me asigna el 2? El 2 no tiene la sesión 28, con lo cual automáticamente yo dejaré de estar logado en el sistema. ¿Vale? Esas cosas ocurren. No sé si os ha pasado alguna vez. Estás logado en un sistema, le das a refrescar F5 lo que sea y te aparece otra vez la pantalla de login. Dices, ¿qué ha pasado aquí? Pues uno de esos problemas. ¿Vale? La autenticación no se tiene que gestionar a través de la sesión. Se puede gestionar como a través de una cookie que tenga un ticket de autenticación encriptado, firmado digitalmente, que cualquier servidor pueda recibir ese ticket, desencriptarlo con la clave privada que comparten entre todos ellos y ver los datos que hay, donde habrá edu y lenguaje español, por ejemplo, ¿vale? Lo que meteríamos en sesión, lo que antes metíamos en la sesión, que estaba en memoria y que es estado de la API, lo trasladamos al cliente, a una cookie que mantiene el cliente y que nos la manda cada vez. ¿Vale? Entonces, este es el concepto de tener estado o no tener estado. Y efectivamente, si yo muevo el estado a la base de datos, el punto de escalabilidad chungo es la base de datos. Y esas cosas ocurren. Es decir, si yo tengo una aplicación y la base de datos no da para más, pues tengo un problema porque las bases de datos, escalarlas horizontalmente es muy complicado, ¿vale? Entonces, es un punto problemático, ¿vale? Lo que pasa es que hay mecanismos, evidentemente, para solucionar eso y generalmente, a no ser que machaques mucho la base de datos, necesitas muchos usuarios y muchas peticiones realmente para saturar una buena base de datos, ¿vale? Entonces, a eso me refiero cuando hablo de estado o sin estado. Ok, muchas gracias. Vale, pues empezamos por el nivel de madurez de Richardson y empezaríamos por lo que es el nivel 0, que es no usas REST. Y sería usar simplemente HTTP como protocolo de transporte. Por ejemplo, este es un ejemplo de nivel 0 de madurez en Richardson, donde pues yo en este caso estoy consultando, ¿de acuerdo?, las citas, ¿no? Las citas médicas que tiene, bueno, básicamente las citas no, al contrario, los agujeros, ¿no? Digamos, la disponibilidad de este doctor, ¿vale? Y lo hago con un post a un appointment service, ¿vale? Y le paso este JSON en el post, ¿vale? Y le digo, mira, un open slot request para esta fecha y para este doctor. Y él me responde con una lista, ¿vale?, de todas las horas o todos los horarios disponibles de este doctor en esta fecha. Esto es una API, esto funciona bien, eso cumple su cometido, los clientes hacen este post y reciben esta respuesta, pero esto no es REST. Eso no tiene nada que ver con REST, ¿vale? Estamos a nivel 0 de madurez de REST, ¿vale? Esto simplemente es una API
que utilizaría HTTP, ¿vale? Pero, por ejemplo, ¿qué es lo que generalmente, qué es lo que generalmente solemos entender como lo contrario de REST? Aunque no es lo contrario, ni mucho menos. Pero bueno, sería SOAP, ¿no? SOAP es Simple Object Access Protocol, es un protocolo que estuvo muy de moda, sobre todo a principios de los 2000, de construcción de web services, ¿vale? Que se sigue usando muchísimo todavía y que pues se parece mucho a esto, ¿vale? Esto de hecho es una simplificación de lo que sería SOAP, porque SOAP añade más complejidad por ahí, ¿vale? Pero por ejemplo en SOAP todas las peticiones son POST y todas las peticiones llevan un XML que le indicas qué quieres hacer al servicio. Todas las peticiones suelen ir a un mismo endpoint, a un servicio, ¿no? En este caso el appointment service. Y pues tú recibes estas distintas respuestas. Aquí estamos utilizando HTTP sin ningún problema, ¿vale? Pero usar POST para determinadas cosas no es una buena idea. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, POST no es cacheable. Y esto significa que el navegador mismo o quien sea, no se puede guardar en la caché este resultado. Y si yo hago 2 veces el mismo post de 2 formas consecutivas, pues esto significa que se tiene que procesar 2 veces y me tengo que ir a la base de datos 2 veces y mirar 2 veces la lista de disponibilidad horaria del señor Jones, ¿vale? Get, por ejemplo, es cacheable, ¿vale? Entonces, solo por el hecho de usar POST, pues puedo estar perdiendo rendimiento en este caso, ¿vale? O sea que ya hay ciertas implicaciones. Luego, en principio, la parte 1 de REST es lo que más diferencia REST de RPC, ¿vale? SOAP sería un protocolo a lo RPC, Remote Procedure Call, donde básicamente lo que haces es llamar a métodos de un objeto remoto, ¿vale? O sea, en este caso que teníamos aquí, ¿vale? El objeto remoto es el appointment service y el método que estoy llamando es el open slot request, ¿vale? Esto es un método, lo puedo ver como un método de un objeto con unos determinados parámetros, ¿vale? Esto es muy RPC. En REST, ahora eso quizá nos parece natural, hace algunos años costaba verlo así, pero simplemente usamos recursos, ya interactuamos con recursos, no interactuamos con servicios. En este caso, si yo quiero los slots abiertos, ¿no? Quiero las disponibilidades horarias del Dr. Jones, pues hago un post, en este caso, en este ejemplo, a /doctors/ M. Jones, ¿no? Y esto es un post en concreto, accedo a este recurso, ¿vale? Es utilizar las URIs, las URLs, realmente para lo que se inventaron, ¿vale? Para identificar recursos, que eso es lo que significa al final URI, ¿no? Es un Universal Resource Identifier, ¿vale? Entonces, simplemente ahí accedo a un recurso, no accedo a un servicio. Y sobre este recurso yo puedo hacer determinadas cosas. Estamos usando POST igualmente como antes, ¿vale? Pero ya hemos hecho un primer cambio de mentalidad, ¿vale? Es decir, ya hemos pasado de un appointment service, un objeto remoto, un servicio remoto, a un recurso adicional, ¿de acuerdo?, que tenemos, ¿vale? Y luego, si yo, una vez, por ejemplo, me devuelven aquí que tengo una disponibilidad horaria con el ID 1234 por parte del Dr. Jones, ¿vale? Pues yo puedo hacer un post, en este caso otra vez, y pedir una cita, un appointment request, y digo que soy el paciente John Smith, y de nuevo, fijemos que estamos interaccionando siempre contra un recurso, no contra un servicio. En el nivel 0, probablemente esos 2 posts irían contra la misma dirección, contra el appointment service. ¿Vale? Esto es nivel 1. Ya no pensamos en servicios, pensamos en recursos. Y es muy importante, parece una tontería, pero cambia mucho la forma de pensar. Y una de las cosas que más cuesta muchas veces es definir qué recursos tiene tu API REST, qué recursos vas a exponer en tu API, en tu API REST, ¿vale? La segunda, pues ya la podemos ver. Aquí ya damos un salto más. Ya usamos verbos HTTP. ¿Vale? Es decir, ya no todo van a ser posts, ahí ya podemos usar gets, ¿vale? Pues, por ejemplo, si quiero encontrar las citas del Dr. Jones, antes hacía un post a Dr. Jones, ahora hago un get a Dr. Jones y le paso la fecha que quiero de estas citas,
¿vale? La paso por query string porque en principio get, en principio, no tiene cuerpo. Yo no puedo embeber datos en el cuerpo de una petición en get. El estándar no lo permite. Hay algunos navegadores y algunos servidores que lo procesan, pero no puedo confiar en ello. ¿Vale? Entonces debería meterlo todo en la URL con las limitaciones que tiene la URL de tamaños y de otro temilla que tenéis que tener presente de seguridad, que es que las URLs son guardadas, aparecen en el historial, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, aquí no hay ningún problema, pero si pasásemos aquí datos comprometidos, deberíamos buscar algún otro mecanismo que no fuese la URL, que no fuese un get en este caso, ¿vale? Pero fijaros que al margen de eso, el resultado es exactamente el mismo que antes, obtengo el mismo y pues para en este caso hacer una cita, pues es lo mismo que antes, aquí no cambia, ¿vale? Get para consultas. ¿Vale? Eso nos queda claro. Post para modificaciones, ¿vale? Luego entraremos en detalle en eso, ¿vale? Luego lo comentamos, ¿vale? La segunda, eso es usar verbos. Y luego está un paso más, que es ya usar códigos de respuesta HTTP. HTTP es súper rico en códigos de respuesta. Tiene un conjunto de códigos de respuesta que deberíamos usar. ¿Vale? Creo que luego hay una PPT que los detalla un poco más, pero es importante. Es decir, por ejemplo, en este caso, esta API nos devuelve un 201, ¿vale? Un 201 es un código de HTTP que significa creado, tiene lógica. Es decir, yo estoy haciendo una petición de una cita y la API me dice que ha creado esta cita. Bien, ¿vale? Por otro lado, si resulta que luego intento hacer otra petición en el mismo slot, ahora ese slot ya está ocupado, ¿no? Esa franja horaria ya está ocupada por esta cita que he creado antes, con lo cual ahora pues me puede devolver un 409 que significa conflict, ¿vale? Es decir, hay un conflicto entre esos datos. Simplemente utilizar los códigos de HTTP correctos es un paso más en el nivel de madurez REST. Y es aquí donde se queda el 90% de la gente, en este punto. ¿Vale? En este punto de uso recursos, ¿vale? Uso verbos y uso códigos, es donde se queda el 95% de la gente y se pierden el último nivel, ¿vale? Que es hipermedia. Una API REST debe tener hipermedia, que esto significa que debe, a partir de un recurso, pasar toda la información, los enlaces, las URLs, los endpoints de los recursos, de las operaciones relacionadas que se pueden hacer con este recurso. Y esto es lo que llamamos hipermedia, ¿no? Utilizar los hiperenlaces. Que esto es, cuando se conceptualizó REST, es exactamente lo mismo que un hiperenlace en HTML. Un hiperenlace en HTML te da acceso a documentos relacionados con el documento actual. Un hiperenlace en REST te da acceso a operaciones relacionadas con el recurso actual. Es decir, por ejemplo, aquí hago un get y le pido de nuevo lo mismo de antes, la disponibilidad es la lista de disponibilidades, ¿vale? Él me devuelve, pero no se queda aquí. O sea, él podría devolverme solo este slot, que son los datos, sino que me dice, mira, para pedir una cita, que no me salía, perdonad, para pedir una cita, esta es la URL que tienes que utilizar. Para pedir detalles, digamos, ver los detalles de este slot, esta es la URL que tienes que utilizar. Y aquí podríamos poner más en plan de decir, pues, o sea, aquí solo hay un link, ¿vale? Perdonad. Aquí solo hay un link que me dice, esta es la operación, en este caso es hacer un book, pedir una cita, y esta es la URL, los detalles, los parámetros que debería pasarle a este enlace. No hay un estándar para eso,
No hay un estándar definido. Aquí está usando XML, ¿vale? Nosotros probablemente usaríamos, hoy en día se usa JSON, ¿vale? Pero REST no dice nada de JSON ni XML. A REST le da igual que mande los datos en JSON, en XML o en texto plano, ¿vale? Si usamos JSON es simplemente, es decir, si JSON se ha vuelto tan famoso es básicamente porque es muy fácil de parsear desde JavaScript y los clientes JavaScript son la mayoría de clientes de APIs que tenemos hoy en día y un JSON en JavaScript se parsea en un momento y un XML es bastante más complicado, ¿vale? A pesar de que paradójicamente Ajax cuando nació basado en XML. Por eso el objeto de Ajax se llama XML HTTP Request porque está pensado para tratar XMLs originalmente, pero la verdad es que al final JSON se ha impuesto simplemente porque es mucho más tratable desde JavaScript, pero REST no nos habla ni de JSONs, ni de XMLs, ni de textos, ni nada. Él no entra en cómo vas a codificar tus datos. Y no da ningún estándar, ¿vale?, de cómo tienes que poner la hipermedia dentro de esos datos. Solo nos dice que deberías ponerlo. Solo nos dice que tienes que ponerlo. Tienes que devolver, cuando se consulte un recurso, tienes que devolver un recurso y sus enlaces relacionados. Tampoco te dice cuáles. Eso dependerá de tu API, dependerá de tu negocio, dependerá de lo que sea, ¿vale? Pero como digo, eso probablemente lo habréis visto pocas veces porque hay muy pocas APIs que lo cumplan. Pero si nos ponemos puristas, una API que no nos da hipermedia no es una API REST desde el punto de vista de REST, ¿vale? Por eso digo que la gran mayoría decimos que hacemos API REST, pero realmente nos quedamos en este punto, ¿vale? Y no llegamos a implementar ese, pero deberíamos hacerlo, ¿vale? Deberíamos llegar a este punto. ¿Vale? Eso es el modelo de madurez de Richardson, que nos asigna un número entre 0 y 4 y más o menos puedes ver, ¿vale? Si estás en el 2, si estás en el 3, etcétera, etcétera, ¿vale? Y es una forma objetiva de medir cuán REST es tu API desde el punto de vista de diseño, ¿vale? Bueno, esto es lo que comento, ¿vale? Los Restafaris serían, lo que yo digo, poner muy purista, es lo que se conoce con el nombre de Rastafari en la jerga del mundillo, ¿vale? La gente pragmática son los que, bueno, pues que tampoco pasa nada por no tener hipermedia si no lo necesitas, o tampoco pasa nada por esto igual debería ser un get, yo ya lo sé, pero meto un post porque me es más cómodo por A, por B o por C, ¿vale? Es pragmático, que es, pues bueno, sí, yo ya sé, estoy rompiendo REST en este punto, pero lo hago pues porque me facilita la vida, etcétera, etcétera, ¿vale? Hay mucha literatura, mucha gente que está en un sitio, mucha gente que está en otra, ya hay cada cual, ¿vale? Cosillas. Nombres, cosillas de diseño de APIs, nombres de los recursos. Las URLs, como hemos comentado, representan recursos y los recursos son cosas. Y las cosas tienen nombre, por lo tanto los URLs tienen que tener nombres. Y son nombres, no verbos, ¿vale? Es decir, /doctors, /1234, bien. /getDoctor, mal. GetDoctor es un verbo, ¿vale? No. No quiero usar verbos en las URLs porque los verbos no son recursos, los verbos son acciones, ¿vale? Y en REST no hacemos acciones, sino que, es decir, hacemos acciones sobre recursos y la acción que hacemos nos la indica el verbo HTTP, el verbo que usamos, ¿vale? Por eso los recursos siempre deben ser nombres. Por lo tanto, si veis URLs que no son nombres, bueno, pues digamos que esto deberíamos rediseñarlo, ¿vale? Igual es que esta URL se debería acceder desde algún otro sitio, bueno, hay que verlo, ¿vale? Pero debería ser un nombre todos los recursos que tenemos. Otra gran pregunta, ¿los nombres en plural o en singular? ¿Es getDoctors /1234 o es getDoctor /1234? Porque en ambos casos yo quiero acceder al doctor 1234, ¿vale? En donde, no sé, parece como lógico que sea getDoctor, porque es el doctor y no getDoctors, ¿vale? Pero hay que entender que cuando tenemos una URL, las URLs, el separador está para algo, y el separador es un subrecurso dentro de un recurso general, ¿vale? Y en este caso, el recurso general es doctors porque son todos los doctores, es la colección de doctores que hay. Este es el recurso al que yo accedo. Por lo tanto, eso yo tengo que leerlo como que accedo a todos los doctores, accedo al recurso que contiene todos los doctores y a este recurso
dentro de este recurso accedo a un recurso que se llama 1, 2, 3, 4, dentro del recurso de todos los doctores. Si yo lo veo de esta manera, es mucho más lógico que esté en singular que no que esté en plural, porque ¿qué es el recurso 1, 2, 3, 4 dentro de doctor? ¿Vale? Doctor probablemente no tendrá, si tiene algún subrecurso, probablemente no será 1, 2, 3, 4. Y si es 1, 2, 3, 4, quizá es otra cosa que no el doctor. ¿Vale? Es decir, siempre que veáis una URL, las barras están para algo y las barras son subrecursos dentro del recurso anterior. Con lo cual, el recurso general es doctors, la colección de doctores, y una vez estoy situado dentro de la colección de doctores, me voy a 1, 2, 3, 4, ¿no? Si eso lo viésemos como un directorio, como un sistema de ficheros, lo veríamos más claro. La carpeta doctors y dentro de la carpeta doctors, el fichero 1, 2, 3, 4 con todos los datos del doctor 1, 2, 3, 4. Y probablemente llamaríamos a esa carpeta, a ese directorio doctors. Pues es exactamente lo mismo, ¿vale? Ok, con lo cual yo os recomiendo usar el plural, aunque a primera vista pueda chocar, la idea es esta, que tenemos siempre, este es el recurso principal y este es un subrecurso. Vale, y ahora vamos a responder la segunda pregunta que ha surgido mucho. Está claro que cuando yo quiero consultar tengo un verbo que se llama get, obtener, eso es fácil. Si quiero eliminar tengo un verbo que se llama delete, eso es fácil. Y ahora la gran duda es que put es para añadir y post es para editar. Res no se mete en eso, ¿vale? Y a Res le da igual que uses put para editar y post para añadir y put para editar, lo que quieras. A Rest no le importa. Pero una cosa es Res, no sé si solo lo tengo más adelante o aquí, ¿vale? Aquí. Vale, aquí, ¿vale? Lo que digo, que a Rest le da igual, ¿vale? Es put para añadir y post para modificar. Mucha gente dice eso es falso. Hay gente que te dice lo contrario, post para añadir y put para modificar, tampoco. Puedes añadir y modificar con put, puedes añadir y modificar con post. Y la pregunta de cuándo utilizar put y post no la responde REST, la responde HTTP, ¿vale? Porque HTTP, estamos usando HTTP y HTTP tiene una semántica y unas obligaciones que deberíamos cumplir, que si no cumplimos y las rompemos, nuestra aplicación puede no funcionar bien en determinados entornos. Porque pensad siempre que cuando accedemos a una aplicación web hay muchos agentes que intervienen. A nosotros eso siempre lo simplificamos y ponemos una flechita que va del cliente al servidor. Pero esto es falso. Esto probablemente solo sea cierto en localhost, cuando tu aplicación accede directamente al servidor. Pero en cualquier otro caso, las redes están llenas de switches, están llenas de proxies, están llenas de reverse proxy. Solo si tú accedes a una web que está en Internet, como mínimo, de tu navegador se irá al switch, al router que tienes en casa para salir. Del router se irá al router que va a tener tu proveedor de Internet. De ese otro router pasará por varios sitios, pero vamos a poner lo mínimo. Irá al reverse proxy de la empresa o de la oficina o del sitio donde esté ese servidor y del reverse proxy irá al servidor. Como mínimo hay 3 saltos y esos 3 elementos, ¿vale? Tanto tu router como el router de tu proveedor como el reverse proxy que del destino están entre tú y el servidor. Y todos esos elementos entienden HTTP. Y todos estos elementos toman acciones a hacer en función de qué verbo has usado, en fin, en función de la request. Y lo hacen asumiendo que cumplimos la semántica de HTTP. Y si la rompemos, pues podemos tener problemas. ¿A qué nos afecta eso? A si añadir o modificar. Pues muy fácil. A REST le da igual, a HTTP no, porque HTTP nos dice que put debe ser idempotente y post no tiene por qué serlo. Y eso es muy importante porque significa una cosa, put se puede cachear y post no, ¿vale? De hecho, es decir, que una operación es idempotente significa que hacer esta operación
2 o más veces es lo mismo que hacerla una sola vez. ¿Vale? Esto es lo que significa que una operación sea idempotente. Es decir, yo tengo el sistema entero, mi aplicación de gestión de cervezas, todo entero, el sistema lo tengo en un estado X, hago un put, el estado se modifica a otro estado Y, ¿vale? Significa que hay una diferencia observable, yo puedo ver cambios, puedo ver que se ha añadido una cerveza, ¿vale? Y si yo reenvío esa misma petición put exactamente igual, no debería haber más cambios. ¿Vale? Mientras que con post eso no está garantizado. Es decir, yo puedo reenviar 2 veces la misma petición post y puede ocurrir que del estado X pase al Y, del Y al Z, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y cada vez hayan estados distintos. Y entonces put debe ser idempotente, post no tiene por qué. ¿Eso significa que puedo añadir con put? Sí puedes añadir con put. Ejemplo, si yo tengo una operación, ¿vale? Un put, donde tú me mandas todos los datos de la cerveza, el ID, el nombre, el precio, y si no existe, lo añado. Y si existe, no hago nada. ¿Vale? Si yo hago un put la primera vez, el estado inicial X era que no existía esta cerveza, hago el put y el nuevo estado es que la cerveza exista. Repito este put y no pasa nada más porque la cerveza existe y mi código no lo modifica. Pues puedo usar put en este caso para añadir datos porque estoy cumpliendo la semántica de HTTP, que es que put debe ser idempotente. Mientras que post no tiene por qué serlo, ¿vale? Con lo cual, pues con post básicamente significa que si yo repito la misma request 3 veces con post, pues puede ser que se añadan 3 cervezas en este caso. Si bajamos un poco el nivel y nos ponemos un poco más pragmáticos, significa que en nuestro caso, en nuestra implementación, que teníamos IDs generadas por la base de datos, debo añadir utilizando post sí o sí. No puedo añadir utilizando put cuando los IDs son generados por la base de datos, porque en la request no hay ninguna información sobre el ID. ¿Vale? En cambio, cuando los IDs los genera el cliente, ¿vale? Los pasa el cliente, como en el put pasarás el ID, entonces sí que antes de añadir tú puedes comprobar si existe. Pero si no tienes un ID, si a la API ya no le llega este ID, la API no puede verificar que esta cerveza exista antes, con lo cual lo que va a hacer es añadirla siempre y devolverte el nuevo ID creado, que es lo que nos pasaba ayer. ¿Vale? Y eso ya nos da una diferencia de cuándo podemos usar put o cuándo podemos usar post, ¿vale? Pero fijaros que esa diferencia nos viene dada por HTTP, no por REST. Otro temilla también que tenemos que vigilar también, que es no nos pasemos con las URLs, ¿vale? Es decir, no hagáis, pues bueno, get doctors 1245 appointments de este día, refused, barra, porque terminaréis con URLs súper largas y demás. Muchas veces esas URLs son filtros y la query string se llama precisamente query string porque es donde ponen los filtros. ¿Vale? O sea, el nombre de query string, viene porque está detrás del interrogante y es porque representa que estamos consultando a un recurso. ¿Vale? Es decir, tenemos un recurso y sobre este recurso hacemos un filtro, hacemos una consulta. Vale, pues mira, me sitúo en todos los doctores, me sitúo en el 1, 2, 4, 5 y me sitúo en sus citas. ¿Vale? Este es el recurso de citas del doctor 1, 2, 4, 5. Y ahora sobre todas las citas hago un filtro, que sean de esa fecha y que estén en este estado. ¿Vale? No debería poner eso como subrecursos porque empieza a ser las URLs súper largas, ¿vale? Así que, pues bueno, simplemente un poco de criterio ahí. Por ejemplo, evitad rutas circulares, rutas que vayan a recursos que pueden ser raíz. Un ejemplo, yo quiero saber del doctor 1, 2, 3, 5 las citas que tenía con el paciente 2, 3, 4, 1. Pues bien, yo puedo pensar, hombre, esta ruta me lo debería dar, ¿no? Me sitúo en todos los doctores, al doctor 1, 2, 3, 5, cojo su lista de pacientes, cojo el 2, 3, 4, 1 de esta lista de pacientes y de este paciente cojo su lista de citas, ¿vale? Pero esto está empezando a ser
bastante largo, ¿vale? Es mucho más práctico tener directamente hacer un get patients 2, es decir, acceder a pacientes directamente al recurso de pacientes y luego coger el paciente 2341 y pedir sus listas de citas. Y si yo quisiera filtrarlas por las del doctor 241, pues ahí podría meter una query string que sea doctor igual a 1, 2, 3, 5. Y entonces ya tendría las citas de este paciente con este doctor. ¿Vale? Simplificar las URLs. No empecéis a hacer sub URL de una sub URL de una sub URL porque no vamos a terminar. ¿Vale? Sobre este punto, Eduard, ¿Sí? te pregunta que con get no hay un límite de 256 caracteres. En caso de necesitar un filtrado que ocupe más de 256 caracteres, ¿cómo lo hacemos? Vale, este límite creo que cada vez está más en desuso y creo que los navegadores modernos y la mayoría de servidores ya soportan URLs de hasta 2048 caracteres, ¿vale? De todo modo, sí que es cierto que nos podríamos encontrar un proxy muy antiguo, porque eso es Internet, es tierra salvaje, y te puedes encontrar con proxies súper antiguos de los años 70 corriendo por ahí, y tu petición pasará por esos proxies. Sí que te puedes encontrar con ciertos sitios de esa limitación. ¿Cómo lo podemos hacer si tengo un filtro súper complicado? En este caso, ¿vale? En este caso, lo que yo suelo hacer es transformar este get en un put y poner el filtro en el body. Y lo llamo de algo que no sea un appointment, ¿vale? Sino que sea una consulta de un appointment. Pues o un filtro, ¿vale? Y sería, por ejemplo, un put doctors 1245 appointment query. ¿Vale? Accedo a los recursos appointment query y hago un put. Pongo una nueva consulta, ¿vale? O lo simbolizo así si queréis, ¿vale? O lo pienso así, ¿vale? Pongo una nueva consulta dentro del recurso de consultas de los appointments de este doctor. Y como esto es un put, el put puede tener body y ahí puedo meter todo lo que quiera. ¿Vale? Yo al menos lo suelo hacer de esta manera. Ok, era todo por ahí. Vale. Gestión de errores. Bueno, lo que decíamos, lo que hemos comentado, eso ya lo tenemos todos más claro, está bastante claro, ¿vale? Usar códigos HTTP y opcionalmente devolver info en el payload, ¿vale? En el cuerpo, ¿vale? Una info. Y ahí incluso he mencionado que hay un estándar ya para ello, pero un estándar que ha salido que no se usa, que no, digamos, hay mucha gente que no usa y no te hace más resto usarlo que no usarlo, ¿eh? Lo que tenéis que evitar es usar siempre códigos HTTP 200 y devolver información en el payload, ¿vale? Porque eso yo he visto APIs que lo hacen, que te devuelven un código HTTP 200 y dentro un JSON que pone error, no he podido, no sé qué, no sé cuántos. Eso está mal. 200 significa que la petición ha ido bien y una petición no va bien si el servidor no puede procesarla. Si yo te digo que añadas una cerveza y tú no la puedes añadir por cualquier motivo, no me puedes devolver un 200 y dentro del 200 un error. No he podido añadir la cerveza porque falta el nombre. ¿Vale? Esto es un mal uso de HTTP. ¿Vale? Esta presentación es de hace algún tiempo, ¿vale? Y hace algún tiempo sí que es cierto que había ciertos clientes que no trataban bien los códigos de error HTTP y me refiero a Flash. Y cuando hice esta presentación, ya digo que es de hace cierto tiempo y Flash todavía era algo a tener en cuenta, ¿vale? Y de ahí la recomendación de usar los códigos de HTTP y ofrecer una alternativa para no usarlos y devolver el error en el payload. Eso es para compatibilidad básicamente con Flash y algunos otros clientes muy antiguos que si, por ejemplo, en Flash devolvías algo que no era un 200, Flash directamente abortaba y no te digamos que gestionaba el error y tú por código no podías leer qué error pasaba y responder, ¿vale? Pero por suerte Flash está más que muerto y cualquier framework moderno permite tratar códigos de error, así que eso más que una recomendación ya es una obligación que se termina aquí. Usa los códigos HTTP y punto. No hagas nada más y no devuelvas siempre un 200 con errores porque estás complicando el trabajo a todo el mundo, ¿vale? A todos los clientes. Utiliza siempre códigos HTTP. Y los códigos HTTP están agrupados en 5 grandes grupos que nos interesan 3 a nuestros efectos, ¿vale? Todos los códigos de HTTP son o 100
o 200 o 300 o 400 o 500. Para lo que a nosotros nos importa, nos interesan los de 200, los de los 400 y los de los 500. Y es importante distinguirlos. Lo de los 200 es que todo ha ido bien. La petición se ha procesado. No ha habido error y perfecto, ¿vale? Todos contentos. El 400 es que hay algo en la petición que ha hecho el cliente que produce un error. Y es muy importante entender eso. Un 400 es no reenvíes la petición porque vas a obtener el mismo 400. La petición está mal porque falta algún dato, porque hay algún dato erróneo, porque no sé qué, porque no sé cuántos. Tienes que hacer algo antes de reenviarme esa petición o mandarme una petición distinta o cambiar alguna otra cosa, ¿vale? Pero no me machaques otra vez con esa petición porque vas a recibir el mismo 400. Esto es un 400, la diferencia entre 400 y 500. No tenemos que reenviar nunca una petición que recibimos un 400. Si recibimos un 400 es que el error es nuestro, es del cliente. Entonces, tengo que tratarlo. Si recibimos un 500 es que el error es del servidor, ¿vale? Mira, ha petado la base de datos. No es tu culpa, ¿vale? Pero no he podido atender tu petición porque la base de datos ha petado. Cuando he ido a guardar, no tenía acceso a la base de datos, lo que sea, ¿vale? Es un 500. ¿Vale? Entonces, en un 500, el cliente tiene todo el derecho del mundo de reintentar esa petición. ¿Vale? Reintentarlo una vez, 2 veces, 3 veces, las que quiera, ¿vale? Porque el error está en el servidor, no en el cliente. Entonces, la diferencia entre 400 y 500. Los más comunes, aquí los pongo simplemente para referencia, para que tengáis. Deberíamos intentar evitar los genéricos. Se usan solo cuando algunos de los subtipos no nos aplican. Pero el 200 lo conocemos todos, es el OK, ¿vale? La petición ha ido bien, OK, no hay más datos. Digamos, no te digo por qué ha ido bien. Dentro del código, otra cosa es que te meta un JSON, ¿vale? Pero dentro del código no te digo nada, ha ido bien. Pero, por ejemplo, el 201 es un create, ¿vale? Que dicen, devuélvelo para notificar que se ha creado un insert, ¿vale? El 204, este es un código de HTTP que significa que no hay contenido en la respuesta, que la respuesta está vacía, ¿vale? Yo no puedo meter body en un 204. Yo no puedo meter contenido en una response cuyo código HTTP sea un 204. Y se suele poner y se suele usar para simplemente indicar que has procesado la petición, es un 200, por lo tanto la petición ha ido bien, y muchas veces se hace para eso, para borrados, para modificaciones, etcétera, etcétera. ¿Vale? Hay discusiones también si deberíamos usar un no content dentro de REST, porque entonces es evidente que si yo no puedo meter cuerpo, no puedo meter ningún hipermedia en este cuerpo, lo cual tampoco es del todo cierto, porque puedo meter hipermedia en las cabeceras, si quisiera. ¿Vale? Luego, los códigos HTTP más famosos, 400, úsalo para indicar al cliente que tiene que modificar la petición, es lo que hemos dicho, este es el genérico, es el bad request, seguro que todos habéis encontrado con él. Pues que quieres añadir una cerveza y te olvidas el nombre, bad request. ¿Vale? Y ahí sí que deberíamos poner un JSON o algo, decir falta el nombre o el precio es incorrecto, cualquier cosa, ¿no? Pero cambia algo. El 401 también lo conocéis todos, probablemente es el de no autorizado, ¿vale? Esto significa que básicamente lo que le estás diciendo es que el cliente no está autenticado o su nivel de autenticación no permite. Y aquí hay muchísimas discusiones y varios RFCs al respecto entre 401 versus 403, porque el 401 es no autorizado y el 403 es prohibido y se parece muy en lo mismo, ¿vale? Lo que, ya os digo que hay mucha literatura y muchas posturas y gente que opina una cosa, gente que opina otra sobre cuándo utilizar un 401, cuándo utilizar un 403 y como os digo, incluso han habido RFCs de HTTP que han cambiado el uso que se da a 401 para adecuarlo y el uso que se da a 403, ¿vale? El uso más típico suele ser 401 que no estás autenticado y deberías estarlo, ¿vale? Es decir, te falta login y password, éntralo y accederás a este recurso. El 403 es estás autenticado pero no tienes permisos para acceder a este recurso. ¿Vale? Pero sí que es cierto que en muchos casos se usa el 401, incluso en aquellos casos en que estás autenticado y no tienes permisos para acceder a
a un recurso. Y tampoco está mal desde un punto de vista semántico, porque es que no tienes autorización. Y se deja el 403 para temas más, pues acceso, por ejemplo, estás intentando acceder a un fichero que realmente es imposible de acceder, ¿no? Imaginemos, pues hago una petición, intento acceder a un fichero de disco, etc. Passwords para obtener las passwords, pues un 403, ¿no? Está prohibido, no, ni tú ni nadie puede acceder ahí, ¿no? Entonces, ahí os lo dejo un poco también a vuestra elección, porque vais a encontrar posturas de todos los sitios sobre el 401 y el 403, ¿vale? Tenemos también el 404, eso es súper famoso. Ojo, 404 no significa que la URL esté mal. La URL puede estar bien, pero el recurso no se encuentra. No sé, un ejemplo. Si yo pido, y ahí de nuevo hay mucha literatura, que es la gracia de esas cosas. Ya dije que eso sería un poco filosófico hoy, ¿vale? Si yo hago un get doctors 1234 barra appointments y este doctor, el doctor 1234, no tiene citas, ¿qué debo devolver? Tengo dos opciones. Puedo devolver una lista vacía, un array vacío, corchete, corchete, un JSON con corchete, corchete y un 200. Ahí tienes las citas de este doctor, una lista vacía. O puedo decir, es que no hay citas. Este doctor no tiene citas, por lo tanto no se han encontrado citas para el doctor 1234. La URL es correcta, es decir, get barra doctors barra 1234 barra appointments es una URL correcta. Lo único que ahora no hay citas. Quizá lo pruebas dentro de 5 minutos y quizá sí que haya citas, ¿vale? Porque ha cambiado el estado del sistema. ¿Vale? Entonces, bueno, ahí os vais a encontrar las dos visiones. Es decir, hay gente que te dirá que deberías devolver un array vacío para que el cliente no se confunda y que todos sepamos que esa URL existe, y otra gente que te dirá que el hecho de que esa URL existe lo sabes porque has llegado a ella a través de algún hipermedia, lo único que ahora no hay ningún recurso en esta URL. Y con lo cual es un 404. ¿Vale? Es decir, es un temilla también. Y otro tema que ya no es REST, pero es seguridad, pero es la gracia de todo, es que todo se mezcla en este mundo, ¿vale? Y que también os quiero comentar es 404 versus 401. ¿Vale? 401 es que no estoy autenticado y 404 es que no se ha encontrado, ¿vale? Pero, y eso es desde el punto de vista REST, es un poco lo que deberíamos utilizar. Pero ahora pensad un momento en la seguridad de que tenéis get barra doctors. Y ahora tenéis un atacante y quiere intentar encontrar códigos de doctores. Y hace get doctors barra 1. Y el doctor 1 no existe en la colección, no hay ningún doctor con ID 1 y le devolvéis un 404. Get doctors barra 2. Y no existe, 404. Get doctors barra 3. Ese doctor existe, con lo cual vosotros vais a la base de datos, veis que este doctor existe, pero veis que el usuario no tiene permisos para acceder a este doctor y devolvéis un 401. En este punto, esta persona maliciosa, que es un atacante, acaba de obtener una información, que el doctor 3 existe, porque el 1 y el 2 le devolvían 404 y el 3 le devuelve un 401. Entonces, este cambio de comportamiento se debe a que el doctor 3 existía y yo no puedo verlo, y el 1 y el 2 no existían. Y entonces, para evitar revelar información a los atacantes, mucha gente, yo también os lo recomiendo, utiliza el 404 incluso en aquellos recursos que existen, pero que tú no tienes permisos para ver, porque así no se pueden diferenciar de los recursos que realmente no existen. Y de hecho también tiene una lógica REST por debajo, que es, yo he ido a buscar este recurso con tus credenciales y no he encontrado este recurso. ¿Vale? Porque de acuerdo, no lo he encontrado porque tus credenciales no me permiten verlo, pero yo no lo he encontrado y te devuelvo un 404. Y así evitáis pasar información a un atacante, ¿vale? Porque si ya le dais a un atacante un ID que existe, él con este ID pues puede empezar a hacer otras peticiones, puede empezar a intentar otros ataques, etcétera, etcétera. Entonces, siempre como mínimo ponérselo lo más complicado posible a los atacantes.
409, conflicto, ¿vale? Esto ya lo pone en caso de que dos personas estén modificando lo mismo, modificar un elemento que alguien ha borrado, etcétera, etcétera, ¿vale? Y el gone es que aquí antes había un recurso, pero que alguien lo ha borrado y que no volverá a estar nunca jamás. ¿Vale? Un recurso que se ha borrado y que no volverá a estar. Esto ya depende de si tenéis si necesitáis dar esa información o no, ¿vale? Pero si necesitáis dar esa información de que yo he accedido a un recurso porque yo tenía esa URL guardada y ahora me aparece un 410, es que ese recurso ha desaparecido y ya no estará. Si el recurso se ha movido, pues podemos poner un enlace de hipermedia. Generalmente se suele utilizar la cabecera location y te puedo indicar la nueva URL de este recurso, ¿vale? Como decir, ya no está aquí, está en este otro sitio. ¿Vale? 500, pues básicamente tenemos el 500 y poca cosa más, ¿vale? Hay algunos más, pero generalmente el 500 es, mira, tío, he petado y aquí tienes la razón. ¿Vale? Versionaje, que eso es importante. Si yo soy un cliente y llamo a GetDoctors123, ¿qué versión de la API está usando? Esa URL, la primera, la última, la más actual, la no sé qué, la no sé cuántos, ¿vale? Esto parece una tontería, pero la vida real, cuando tú publicas una API en producción y empiezas a tener clientes, llega un momento en que quieres modificar tu API para añadir funcionalidades, para modificar funcionalidades, para eliminar recursos obsoletos, pero ¿qué pasa con los clientes que están utilizando la versión antigua? Y eso, si tú haces la web y la API, olvidaros de eso, tú lo gestionas todo. Cuando hay una nueva versión de la API, actualizas la web y listos. Pero cuando tú expones tu API al exterior para que la usen terceros y esos terceros hagan sus clientes utilizando tu API, entonces el versionaje es muy importante. ¿Vale? Y la versión no debería ser nunca opcional, ¿vale? Porque si la haces opcional y es la primera, los clientes antiguos no se beneficiarán de correcciones o mejoras de las nuevas versiones, pues siempre estarán atacando a la primera versión de la API. Además, te obligará eternamente a tener que mantener la primera versión de la API por esos clientes que puedan quedar que no sabes cuál es. Y si haces la versión opcional y la pones que si no pongo versión utilice la última, los clientes antiguos que no estaban utilizando versiones pueden dejar de funcionar, ¿vale? Lo mejor, haced siempre que la versión sea explícita, que todo el mundo tenga que explicitarla. Y me da igual donde lo hagáis, ¿vale? Porque eso sí que hay también mucha literatura. Lo podéis hacer en la URL, versión 1, hay mucha gente que lo hace así, get barra v1, pues barra v2, barra v3, barra v4. Otra gente lo hace por fecha, la versión que toque a esa fecha, ¿vale? Yo no sé cuál es, si es la 1, la 2 o la 3, ¿vale? Pues es otra manera. Lo puedo meter en la query string también, ¿vale? A mí no me gusta mucho porque no creo que sea un filtro, ¿vale? Pero bueno. O lo puedo meter en la cabecera. En la cabecera te lo elimina de la URL, ¿vale? Pero esto hace que si tú envías, por ejemplo, a alguien en un mail o tienes en el historial esta URL, como no hay la versión en la URL, pues entonces el navegador cuando la copias y la pegas no va a enviar este header, ¿vale? Entonces, pues tiene esos problemillas de que lo hace más complicado, ¿vale? Y no pongas muchas versiones, no os paséis, no pongáis versión 1.2.1.4.3.5 porque vais a volver locos a todo el mundo, ¿vale? Pero pensad que cuando expongáis APIs a producción y las vendáis o las cedáis a terceros para que las usen, pues simplemente si tenéis que mantener varias versiones, pues vais a empezar a tener problemas. Por ejemplo, Facebook hace esto en su API, ¿no? Que utilizamos todos para hacer aplicaciones sobre Facebook y todo eso, y Facebook mantiene 2 versiones o 3 de su API, creo, las 3 últimas o las 2 últimas, y cada cierto tiempo, cuando saca una versión nueva, da 4 meses y elimina la versión, la tercera anterior. Y lo va haciendo así, porque si no sería un infierno para ellos tener que mantener tantas versiones. Y luego eso ya son más cosillas de si yo hago get doctors 1, 2, 3, 4 obtengo toda la información de este doctor, pero imaginad que un doctor tiene 150 campos. Si yo solo me interesan 2, joder, es como un poco jodido que obtenga 150 campos y para terminar pintando solo 2, ¿no? Pues estas son distintas maneras que podéis utilizar, que yo he visto en APIs, que se pueden utilizar para indicar
qué campos quieres ver del doctor. Pues mira, solo quiero ver el nombre y el número de appointments que tiene, ¿vale? Pues lo podría hacer así, lo podría hacer así, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, hombre, yo creo que esto es importante. Si tu API la van a utilizar distintos clientes que puedan tener distintas necesidades, es importante que ofrezcas algún mecanismo para que puedan seleccionar qué campos quieres devolver, para no devolverles una respuesta súper pesada que al final ellos solo terminen seleccionando un par de campos. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. Accept es una cabecera HTTP que mandan los user agent, los clientes, en los cuales dicen cómo quieren los datos de vuelta. Porque aquí todos estamos usando JSON y ya está, y nos quedamos tan anchos. Pero en el mundo real te puedes encontrar gente o APIs que no se expongan solo en JSON, sino también en XML, en XHTML, en texto, en YAML, en muchos otros formatos, ¿vale? Y generalmente lo suyo en este caso es hacer caso a lo que te pide el user agent. O sea, el user agent siempre que hace una petición debería mandar un campo accept en el cual dice qué es lo que acepta como respuesta. ¿De acuerdo? ¿Qué content type acepta como respuesta? Pues mira, acepto texto en plano, acepto text /XML, acepto application /JSON, acepto eso. Y tú deberías intentar adaptarte al formato de salida, evidentemente dentro de los formatos que tú ofreces. Eso muchas veces ya no lo hacemos y nos vamos directamente a JSON, que es casi como un estándar de facto, ¿vale? Pero esto yo creo que tiene su importancia. Y si lo haces, no está de más que pongas un mecanismo, eso lo he visto también en muchas APIs, para sobreescribir el accept, ¿vale? Para que tú en la URL, pues mira, si pongo getDoctors.json, ¿vale? Si yo pongo ese punto .json ahí, y significa que lo quiero en JSON. O lo puedes poner como una extensión, como una query string, ahí ya un poco también lo que se quiera, ¿vale? Esos son más truquillos que te permiten adaptarte a distintos tipos de clientes, ¿vale? Bueno, esto es OAuth, ahora sería OIDC, que es lo que vimos ayer, ¿vale? Las llamadas a tu API autorizadas siempre por OIDC. Y bueno, esto tampoco tiene mucho, eso digamos, si además de la API tienes una aplicación web que la consume, poner ambos en el mismo origen web te simplifica la vida, ¿vale? Pero no siempre es posible. Es decir, si tu API, digamos, escala independientemente de la web o tiene más clientes, tu API y tu web van a estar en orígenes web distintos, pues bueno, entonces JSONP y CORS, ¿vale? CORS ya es imprescindible hoy en día. Son cosas que tienes que tener en cuenta, ¿vale? Son cosas que tienes que tocar a nivel de seguridad, ¿vale? Y ya está. Esto sería todo lo que tenía pensado de buenas prácticas de REST. Si tenemos alguna duda hasta ahora. La que teníamos te la he pasado durante la charla. Ahora cuando continuemos probablemente aparezcan más, te las voy pasando. Vale. Ok, pues ahora quisiera comentaros solo algunas cosillas, ¿vale? Pero tampoco puedo comentaros, no, ahí no, muchas, porque, pues bueno, de eso sí quedaría para un curso entero y además un curso largo, ¿vale? De un poquillo, no, este no quiero solo el de nuestra API para tenerlo aquí está, vale. Bien. Vale. Bueno, simplemente algunas cosillas más. Algunas cosillas de diseño, de arquitectura, del proyecto, ¿vale? Etcétera, etcétera. Para, sobre todo, cuando esto crezca, porque ahora esto es muy simple, ¿vale? Es decir, sí, esto, a ver, al final estamos haciendo una cosa que es un pseudoesqueleto incluso, ¿vale? Pero lo tenemos un solo controlador que nos permite hacer un get. Bueno, aquí teníamos un test config que realmente, entre comillas, pues lo pusimos para las pruebas de la configuración, ¿vale? Pero bueno, eso, vamos a poner bien el nombre ya que estamos, ¿vale? Ok, bueno, tenemos el getById, tenemos el getByName que vimos, ¿no? Un poquillo. Tenemos el create, ¿vale? Bueno, vamos a refactorizar eso para hacer el create correcto conforme nuestra API, ¿vale? Porque aquí le pasábamos un ID, eso ya no tiene sentido, ¿vale? Porque recordad que tengo los IDs creados por la base de datos. Entonces, esto vamos a dejarlo como simplemente un post, ¿vale? Aquí ya no tengo
ya no tengo ID, aquí tampoco le voy a pasar ID, ¿vale? En el tryAdd ya no hay ID, sino que simplemente agrego esta cerveza, ¿vale? Y ahora simplemente aquí no hago nada, ¿vale? Y la agrego así, ¿vale? Sin más. Esto es para ahora que sí que se comporte exactamente tal como teníamos nuestro código. Recordad que teníamos los IDs que los iba creando a la base de datos, con lo cual no tiene sentido que yo intente añadir una cerveza con un ID específico, ¿vale? Y como ahora no paso, y como ahora, esto es así, y como ahora realmente no paso el ID, eso sí que me obliga a que esto sea un post. No puedo usar un put en este sentido, porque si hiciera dos veces el mismo put, refrescáselo, se me crearían dos cervezas. Esto es admisible en post, pero no es admisible en put. ¿Vale? Esto es un CRUD súper simple. Una cosilla, usamos muchas veces APIs REST para hacer simples CRUDs, pero las APIs REST no deberían ser simples CRUDs en muchos casos. Es decir, no confundáis recurso con tabla de base de datos. En este caso, el recurso cervezas se corresponde a la tabla cervezas porque esto es un CRUD, ¿vale? Pero en APIs más complejas que tengan lógica de negocio, pues puedo tener recursos que no tengan un equivalente en una tabla de base de datos o que el mismo recurso esté repartido entre varias tablas de la base de datos. Entonces, son dos cosas distintas lo que es un recurso de lo que es una tabla de la base de datos. Y también comentar que no todos los recursos tienen que tener todos los métodos, ¿vale? Es decir, si no se pueden borrar cervezas, pues no se pueden borrar cervezas y no pasa nada. Y si no se puede borrar, editar o lo que sea en un recurso, pues no pasa nada, ¿vale? Y ahora quiero introduciros simplemente, muy rápidamente, 4 esbozos de cosillas que me podría encontrar o problemas que podría tener al expandir esa API o al hacerla más compleja. Y vamos a hacerlo con un pequeñillo ejemplo, ¿vale? Voy a ir bastante rápido, pero bueno, creo que se va a entender los puntos clave que quiero, que me gustaría mencionar, que es que vamos a hacer un controlador, ¿vale? Así que lo voy a crear ya, ¿vale? Lo vamos a poner aquí, new file, ¿vale? Ok, y sí, perdonad, new file, aquí. Lo vamos a llamar orders controller. Orders controller, TS, vamos a copiar todo eso, ¿vale? Y vamos a meter public class orders controller, ¿vale? Que hereda de controller base, ¿vale? Es controller base, ¿no? Sí. Esto tengo que poner aquí, esto de ahí, no sé si me queda aquí algún otro, ¿no? Vale, perfecto. Tengo ya mi clase ahí, ¿vale? Bien, vamos a hacer un método, ¿vale? Devolvemos y action result. Vamos a hacer un método para pedir para comprar cervezas, ¿vale? Para hacer un pedido de cervezas, ¿vale? Sin más. Y pues bueno, voy a ir bastante rápido, pero bueno, simplemente esto sería un método que será pues new order, ¿vale? Que vamos a hacerlo pues, por ejemplo, podríamos hacerlo por HTTP POST, lo podríamos hacer por HTTP PUT si dos veces no afectase al resultado. Pero bueno, vamos a hacerlo por HTTP POST y un poco lo único que vamos a pedir aquí es que me pases un array, ¿vale? Perdonad. Vale. Bueno, vamos a crear un new order request, ¿vale? Y ahora crearé esa clase, ¿vale? Entonces, esta new order request es una clase que me voy a crear, ¿vale? Generalmente dentro de una carpetita que voy a poner aquí, una carpetita que yo suelo llamar view models o models, dependiendo, ¿vale? Pues new order request CS, ¿vale? Esto vamos a copiar el espacio de nombres que lo estoy metiendo en todos los sitios, ¿vale? Bien, tacatá, tacatá, public class new order request, así, ¿vale? Y esto, pues bueno, simplemente va a tener una lista de order line request, ¿vale? Y esto va a ser ítems, sin más, ¿vale? Y hago aquí get y set,
Podríamos tener más datos, pero bueno, tampoco importa mucho, ¿vale? Ahora debo añadir el using para list y voy a crear la clase de order line request. ¿Vale? Vamos a crear esa clase y esa clase simplemente lo único que tendrá es el vir ID, get set y la cantidad. La cantidad de cervezas que compro de cada tipo, ¿vale? Es un esquema súper sencillito, ¿vale? Eso me espera un JSON que sea items y el array de ¿vale? Y listo. ¿Vale? Y con esto, pues bueno, ahora ya puedo empezar, ¿vale? Vamos a ponernos en el controlador, ¿vale? Lo tengo aquí. Aquí haríamos, si fuese necesario, algunas validaciones, pues no sé, ¿vale? Pues, por ejemplo, if data items any, es decir, any es un método que me lo intenta completar porque no lo encuentra, porque no está aquí, está en LinkQ, ¿vale? Si hay algún, ¿cuántos paréntesis llevo aquí? Si no hay ninguno, ¿vale? Pues ahí podría devolver, ¿vale? Un ban request, ¿vale? Indicando simplemente que me deberías indicar como mínimo algún elemento, ¿vale? Aquí podría hacer las validaciones, lo que queramos. Y en caso contrario, pues a este señor de ahí, ¿vale? Le vamos a inyectar un servicio que va a ser el encargado de procesar esas peticiones. Como eso es el controlador y va a recibir el order service, ¿vale? Y simplemente se lo va a guardar, ¿vale? Usando la inyección de dependencias que ya hemos visto, se lo va a guardar para interaccionar con él. ¿Vale? Y ese esqueleto nos va a permitir comentar algunas cosillas y las soluciones que podríamos aplicar. Y luego en el order service, ¿vale? Que lo tenemos aquí, pues creamos como siempre un nuevo servicio y order service ese, vamos a namespace virapi como todos, ¿vale? Y aquí hacemos tabulamos public interface y order service, ¿vale? Y pues por ejemplo hacemos un método, ¿no? ¿Vale? Que sea void process order, ¿vale? No voy a complicarme mucho la vida, ¿vale? Pero process order espera un objeto de tipo order, ¿vale? No espera un order line request, sino que espera ya un pedido, ¿vale? Y aquí pues order. ¿Vale? Vamos a crear la clase que implemente esa interfaz. Perdón, esto es así y así, ¿vale? Tengo que implementar el método especificado y no voy a poner más código porque pues no terminaríamos nunca, ¿vale? Pero sí que voy a poner aquí un console write line que me diga pedido y aquí pues pondríamos, por ejemplo, order.id procesado. Aquí haríamos todo lo que tuviésemos que hacer. Vamos a agregar usings que necesitamos, ¿vale? Using. Vale, ahora voy a crear una tercera carpetita y voy a tener, pues digamos, todo lo que son mis clases de lo que sería un poco el dominio, ¿vale? El dominio es donde está la lógica de negocio, ¿vale? Lo podría llamar business o cualquier cosa, ¿vale? Pero dominio se usa bastante. Namespace virapi, lo tengo aquí, ¿vale? Y ahora hago aquí el public class order, ¿vale? Y bueno, tampoco voy a entrar mucho en lo que tiene un order, pero pues, ¿qué tiene un order? Pues mirad, tiene un ID, ¿vale? Tiene un ID, tiene una lista de cervezas que quieres comprar, ¿vale? Pues bueno, esto puede ser list ahí pues puedo trabajar directamente con las cervezas que quiero comprar, ¿no? Bueno, no, de hecho tienes un order item, ¿no? Tienes una list de order item o de order line, ¿vale? Sin el request, aligns, get set, ¿vale? Y por ejemplo,
y, pues no sé, una cosa que tienes, pues es el total, ¿no? Lo que te cuesta esta orden, sin más, ¿vale? Y ahora ya solo me falta crear una clase que la voy a poner aquí mismo, que es la de orderLine, ¿vale? Public class orderLine, que eso básicamente tiene una cerveza, la cerveza que quiero comprar, ya todos los datos, ¿no? Y la cantidad de esta cerveza. Vale, aquí me falta el using, que lo ponemos, y aquí me falta otro using, que lo ponemos también. Vale, ¿qué te pasa? ¿Por qué no has puesto el using? Vale, ahora sí. Bien, ya tenemos todas nuestras clases y ahora ya nuestro servicio, pues hombre, ya lo podemos implementar. A nuestro servicio, como este servicio tiene que consultar cosillas, pues no pasa nada, porque recordad que tengo el virs dbContext, ¿vale? Y le paso el contexto que lo puedo inyectar. Y nos lo guardamos aquí, ¿no? Private, read only, cojo el contexto y lo inyecto. Y hacemos que el contexto, ¿vale?, es igual a todo esto. Y ahora aquí, procesándolo, pues bueno, fijaros que yo podría ir por, bueno, aquí tengo un process order, ¿vale? De hecho esto no está bien, ¿vale? Perdonad, porque este servicio, tal y como está hecho, no puede procesar una orden. Ahora os empiezo a... ¿Qué pasa? Ah, perdonad, esto es slide, ¿vale? Ahora no te quejes. Tú deberías estar bien, ¿no? ¿Qué te pasa? Does not implement... Ah, vale, porque es privada. Vale. Bien, lo tenemos ya más o menos todo montado, ¿vale? Problemillas que tenemos con esta cosilla que parece bastante sencillita y demás, ¿no? Es que yo estoy aquí en el controlador, vale, bueno, voy a hacer un return OK para que esto me compile, y yo estoy en este punto. Y ahora, aquí me falta el using probablemente, no, y orders, service, ¿por qué no lo encuentra? Porque no lo encuentra, si está aquí. Ah, porque le ha llamado orders, es order service, ¿no? Vale, entonces order service. Vale, bien. Ahora sí que ya lo tengo todo. Entonces, ahora imaginaros, ¿vale? Llegamos por este punto y aquí tengo un new order request, es un DTO, está enlazado, tiene los datos. Y yo quiero hacer un process order, ¿no? Y ahí le tengo que pasar, en este caso, a este servicio una order. Pero claro, yo tengo que convertir un new order request a un order, ¿vale? Y no tengo nada que pueda hacerlo. Opciones, tal y como está ahora, puedo poner el código aquí, ¿vale? Es decir, puedo inyectar el contexto aquí, ¿vale? Aquí inyecto el contexto y construyo una order consultando el contexto, ¿vale? O sea, no tiene mucha más complicación, ¿no? Sería iterar, ¿no? Básicamente sería por cada una de las líneas que hay en data, ¿vale? Aquí hacemos un order, ¿no? Order es igual a new order, ¿vale? Le pasamos un ID, git new git, vale, esto no, falta el using otra vez, vale, y luego decimos por cada una de las líneas que hay en data.items, vale, lo tenemos aquí, y ahora sí que podemos empezar a iterar sobre estas líneas. ¿Y qué hago? Pues mira, hago order.lines.add y tengo que agregar un order line. Vale, pues te agrego el order line, ¿vale? El order line es básicamente tiene, ya no me acuerdo qué propiedades hemos metido aquí dentro. Hemos metido la cerveza, por lo tanto tengo que consultar esta cerveza en el contexto, ¿vale? Es decir, debería irme aquí en el contexto, virs dbContext, contexto, ¿vale? Me guardo ese contexto aquí, al igual que antes, ctx, ¿vale? Y sin más. Y ahora esto es ctx first, ctx first or default, ¿vale? Tal que bb.id sea igual a line.
esto no leémosle line, que line leía mucho. Line.birID. Vale, ya tengo. ¿Y cuál es la siguiente cosa que tengo que hacer? La cantidad, pues será line.quantity. ¿Vale? Y ya he pasado y ahora a esta order, pues bueno, ya puedo procesar el servicio. Hasta ahí está más o menos claro, ¿no? Es decir, no hay mucha complicación y demás. Me faltaría algunas cosillas, que ahora veremos. ¿Qué cosillas me faltan ahora? Bien, me faltan, una de las cosillas que me falta ahí es que, por ejemplo, ahí tengo un precio que no estoy calculando en ningún momento. Bueno, eso lo podríamos diferir, por ejemplo, en el servicio. El servicio puede ser el responsable de calcular el precio y hacer algo como order.price, total, que era no, bueno, bueno, podemos usar LinkQ, que eso mola, ¿vale? Es decir, te vas a order.lines, ¿vale? Y de cada line la transformas utilizando LinkQ, ¿vale? Cogiendo la cerveza, el precio y multiplicándolo por la cantidad. Y todo esto lo sumas, ¿vale? Y esto es el total. ¿Vale? LinkQ es una maravilla por esas cosillas, ¿vale? Es decir, en lugar de utilizar un bucle, iterar y demás, pues de cada línea cojo el precio de la cerveza por la cantidad, la suma y eso es el total. Y total, pues ahí pues podría ponerlo, ¿no? Y pues poner ahí order.total y listos y todos contentos. Y ya lo tenemos y eso, pues bueno, más o menos nos funcionaría. ¿Vale? De hecho, incluso lo podríamos intentar probar. Y yo creo que voy a poner esto en marcha y creo que no paré el servidor de SQL, con lo cual todavía debería tenerlo, el servidor de SQL que pusimos, todavía debería tenerlo en marcha y está corriendo, ¿vale? Creo que eso no se ha levantado, ¿no? ¿No? ¿Vale? Bien, vamos a probarlo. A ver si tenemos suerte y nos funciona todo a la primera, que sería un hito. ¿Vale? Vale, bueno, primero vamos a ver qué cervezas tenemos. Esto es un localhost 5000 beers, ¿vale? Y vale, localhost, ¿no? Localhost. Vale, bien, las tenemos ahí, 1, 2 y 3. Vale, guay. Pues bueno, vamos a coger Postman, ¿no? Lo teníamos por aquí, nuestro amiguito, porque ahora tengo que hacer un post, ¿vale? Y con la estructura esa de ítems y todo esto. Y tengo que hacer un post a esta dirección, ¿vale? Tengo que irme al controlador de orden que tenía, que está aquí, y este controlador de order que tenía pues tiene un post a orders, ¿vale? Con lo cual, pues bueno, oye, esto es un post ahora a orders, ¿vale? Y en el body, pues bueno, básicamente tengo ítems, que es un array de distintos elementos, y cada uno de estos elementos, ¿vale? Es un... Vale, esto es ítems y es un bir ID y la cantidad. Y le digo, mira, el primer elemento es bir ID, es el 2 y la cantidad es 4. ¿Vale? Y el segundo elemento de ese array, ¿vale? Vamos a dejarlo así, es bir ID 1 y cantidad 2. ¿Vale? Hacemos un send a eso. Y ahí, bueno, ahí no, ha salido un 500, ¿vale? En algún sitio. Vale, jeje, ya decía yo que todo no podía funcionar a la primera. Nos hemos olvidado de inyectar, de configurar el servicio, ¿vale? Para que tenga nuestro servicio de ¿cómo se llamaba? Y order service. Y order service, ¿vale? Me pones order service, ¿vale? Por eso me ha dado error. Y oye, para que simplemente ya que estamos, aprovechamos ya todo. Y eso, en lugar de tener aquí este OK, sin más, ¿vale? Pues, por ejemplo, te pongo el orden entero, ¿vale? El order entero. Esto
Probablemente no deberíamos poner eso, ¿vale? Sino que realmente ahí deberíamos ser más REST, ¿vale? Y lo que deberíamos hacer es poner una respuesta de OK o un 201 incluso, que significa el orden sea, ¿vale? Supongamos que eso lo guarda base de datos, ¿vale? Entonces, ahí deberíamos devolver un 201 y en la cabecera location poner la URL, que ahora no existe, pero la URL del get que te permitiría obtener esa orden. ¿Vale? Porque entonces el cliente sabe que la orden se ha creado y puede poner un enlace o puede poner cualquier cosa o sabe cómo ir a los detalles de esta orden. Y eso es lo de la hipermedia que comentábamos, ¿vale? Pero bueno, en este caso lo simplificamos a este punto, pero que quede claro que es lo que deberíamos hacer, ¿vale? Pero como no llegaremos a guardarla en base a datos, porque si no sí que no salimos de aquí ni mañana, ¿vale? Pues vale, lo tenemos en marcha, está aquí y ahora hacemos un send de esto, ¿vale? Está mandando y me ha petado, ¿vale? Porque order lines es null, ¿vale? Bueno, ya nos están saliendo cosillas, claro, yo he hecho order, new order, pero hombre, estaría bien que el order, ya que hace esto, ¿vale? Esto es order, esto sin parámetros, ¿vale? Haga esto, ¿no? New list order line, para no acceder a nulo cuando hemos hecho el add directamente. Vale, le damos otra vez. Vale, era muy bonito que todo funcionase a la primera, ¿eh? Vale, pero bueno. Y luego sobre este esquema os comento 4 cosillas y simplemente para que las tengáis, presentes. Vale, le damos al send. Y bueno, me aparece ya, ¿vale? Me dice, mira, el total de tu orden son 12, ¿vale? Y tú tienes la cerveza 2 y la cerveza 1. De esta cerveza tienes 4 elementos y de esta tienes 2. El cálculo parece correcto, 8 y 4, 12. Bien, guay. Parece que todo nos funciona, todo súper chulo. ¿Vale? Problemillas. Los problemillas son un poco de estructura y organización de código en este punto. Primer problema o cosilla que os debería no gustar. Todo esto es lógica de negocio. Digamos, este mapeo de datos, es decir, no es lógica de negocio en sí mismo, pero es un mapeo de datos, ¿no? Pero aquí está creando un order, ¿vale? Pero, por ejemplo, tener que irse a la base de datos desde este controlador para crear el orden a partir del orden request, eso no termina de convencer para nada, ¿vale? Entonces, eso es, digamos, en este punto, es un punto que os debería hacer básicamente solo deberíamos acceder a la base de datos desde los controladores. Si tal, yo os lo recomiendo solo acceder a la base de datos desde los controladores para las queries, para los gets. Para los gets y eso, a mí no me parece nada mal, honestamente os lo digo. Esto, bien. Vale, bueno, y aquí incluso los hemos encapsulado dentro de un servicio que incluso puede estar mejor, ¿vale? Yo os recomiendo que en lugar de un servicio lo encapsuléis no en un servicio, que el servicio es algo que parece que puede hacer muchas cosas, sino deberíamos tener un objeto que se llamase Beers Queries y que me permitiese hacer un get all, find by ID, find by name, pero Beers Queries no debería tener un tryad, ¿vale? El tryad debería ir por otro lado. Separemos el código de las consultas en sus clases y el código de las no consultas por otro sitio, ¿vale? Porque así responsabilidades menores y todo mucho mejor, ¿vale? Y el Beers Queries sí que directamente pues sería básicamente lo que hemos hecho, ¿vale? Pues aquí find by ID, find by name, todo eso, unas queries directamente y listos. ¿Vale? Hasta allí esto es ya mal, que desde el controlador para hacer todo esto tengamos que acceder, esto mal. Esto lo podemos solventar haciendo lo que llamaríamos un servicio de aplicación. Un servicio de aplicación sería realmente un poco el order service esto. Es decir, este order service sí que podemos hacer que no trabaje a nivel de orders, que es una clase más de dominio, sino que trabaje a nivel de new order request, ¿vale? Que es fijaros, la clase new order request es una clase de aplicación porque la usan los controladores y es la clase que me representa el JSON que tú me has mandado. La clase order es una clase de lógica de negocio que es
totalmente, Order es totalmente independiente de que esto sea una aplicación web o lo que sea, ¿vale? De hecho, esta clase Order, todo lo que, digamos, todo lo que forma parte de dominio podría estar en un fichero separado, ¿no? En ese contexto, Vir formaría parte de dominio también, ¿vale? Todas esas cosillas podrían estar en un proyecto separado, en una librería separada que se podría utilizar en cualquier sitio porque es mi lógica de negocio, ¿vale? Pero ya puestos, oye, hay algunas cosillas aquí que no cuadran. Pues mira, esto tampoco tiene mucho sentido que yo tenga que hacer esto aquí. Es decir, simplemente al crear una orden, ¿vale? Lo suyo es que la order ella misma tenga un ID. Con lo cual esto, pues directamente es una tontería, pero así queda. Y esta propiedad es de solo lectura. También esta propiedad es de solo lectura. Y el total también debería ser de solo lectura, ¿no creéis? Es decir, la order debe ser capaz ella de calcular el total que tiene, ¿vale? Y de hecho, este get, ¿vale? Debería ser simplemente todo el código que antes teníamos, todo el código que hemos metido en el servicio, ¿vale? Espera un momentito, me estoy liando ya con las llaves. Aquí, ¿vale? Get, así, ¿vale? Así, vamos a dejarlo así. Es que esto sería así. Vale. Todo el código que hemos metido aquí en el servicio y order service, que es este de ahí, esto simplemente va aquí. ¿Vale? Esto va aquí. ¿Vale? Y esto ya es un return. Esto es un return de esto. ¿Vale? Y ahora yo me olvido de esto de ahí. La order tiene una propiedad total que me devuelve el total. Y es la propia order la que devuelve el total basándose en las cervezas que tiene esta order. Pero también debería ser la propia order la responsable de gestionar las líneas que tiene. Es decir, esto no debería ser una list, esto debería ser de solo consulta, ¿vale? Lo que me obliga a tener una variable privada donde realmente están los datos, ¿vale? Que se llame lines, y esta propiedad simplemente devuelve lines, ¿vale? Y esto es lines. ¿Ok? Y ahora, evidentemente, hay un código que ya no me compila, que es todo eso. Pero es que todo eso está simplemente mal, es decir, no es esto lo que tengo que hacer aquí, sino que necesito un método dentro de order, ¿vale? Que sea public void add order line, ¿vale? De una determinada cerveza con una cantidad, ¿vale? Y ahora es la propia order la que agrega, ¿de acuerdo?, esta cerveza con esta cantidad. Esto es new order line, vir cantidad. Ventajas. Cualquier validación que tenga que ver con reglas de negocio se aplica aquí. Nadie... ¿qué te está pasando? No, claro, que es que esto está mal porque esto es así. ¿Vale? Vir es igual a vir y QTI es igual a QTI. ¿Vale? Ventajas. Cualquier validación que tenga que ver con reglas de negocio se aplica aquí. Por ejemplo, si no aceptamos líneas por ejemplo, si el pedido mínimo es de 2 cervezas por cada tipo, pues la validación de que efectivamente estamos pidiendo 2 queda encapsulada aquí, no aquí y en cualquier otro sitio del mundo mundial donde se estén creando orders, ¿vale? Sino que queda encapsulada dentro de la propia order. Toda la lógica de negocio que tiene que ver con order, toda queda encapsulada dentro de la clase order. Y aquí pues yo podría poner eso, ¿no? Pues no sé. Pues aquí, oye, throw, si pasa esto, pues puedo lanzar aquí una excepción, ¿no? Vale, oye, como mínimo tienes que pedir
una cerveza. Y lo mismo, podríamos poner máximos, ¿no? Pues no me puedes pedir más de 20, no me puedes pedir lo que sea, ¿vale? Pero tenemos ya toda esa lógica de negocio, nos queda encapsulada en esa clase order. Con lo cual, eso ya no es así, sino que básicamente ahora el código ya nos cambiaría y de hecho se parece muchísimo, ¿vale? Porque sería at order line, pero esto simplemente le pasaría esto como parámetro, ¿no? Le pasaría aquí esto y le pasaría aquí, ¿vale? Esto, ¿vale? Y creo que esto ya desaparece y se nos queda así, ¿vale? Ya nos cambia un poco, ¿vale? Pero seguimos teniendo el problemilla de acceder al contexto y esto sí que la mejor forma es realmente diferir esto no en el controlador, sino en un servicio, ¿vale? Lo que es en lo que os comentaba, en un servicio, pero este servicio de ahí, este servicio es de dominio, ¿vale? Este servicio, mira, de hecho lo voy a mover, este servicio iría aquí. Muy bien, ¿vale? Este servicio iría aquí. Está en el dominio, está en esta lógica de negocio que no sabe nada de lo que es, digamos, las clases de la aplicación. Aquí tendría otro servicio, que este sí que sería más de aplicación, ¿vale? Que, pues, por ejemplo, le podríamos llamar eOrder Service app, .cs, ¿vale? Pues namespace, PIRAPI, ¿vale? Y pues public, interface, pues todo esto de ahí, ¿vale? Así. Y este es el que terminará llamando al controlador, el que terminará llamando el controlador, ¿vale? Porque básicamente el controlador lo que por ejemplo quiere es transformar un new order request en order, ¿vale? Es decir, hacer algo como get order from request, ¿no? Es decir, esto devuelve un order, ¿vale? Tiene un get order from request y esto es un new order request, ¿vale? Y ahora puedo aquí poner la clase. La clase es esta de ahí. Es más, esta clase no tiene ni que ser pública, es privada de la web, nadie más conoce esta clase. Esta clase implementa esa interfaz, ¿vale? Y tiene el método. Opa. Tiene el método y ahí está. Opa. Tiene el método es público. Perfecto. Y ahí tenemos la implementación. En el... ¿Qué te está pasando? ¿Qué me estás diciendo? Vale, sí, no te quejes. Vale, ponemos el constructor, public order service app. Te voy a inyectar el virs dbcontext ctx, ¿vale? Vale, os estoy poniendo una primera capa. Yo creo que es bastante útil para arquitecturar el código, ¿vale? Y luego, pues, ahora sí, que aquí es el código que ahora tenía en el controlador, ahora este código, digamos, que se vuelve a poner, digamos, aquí, que básicamente, pues, viene a hacer un poco esto, ¿vale? Simplemente, ¿ok? Viene a ser este código que teníamos aquí, pero ahora esto es request, ¿vale? Esto de nuevo es link queue, que le falta y ahora te tengo que devolver esta order. Return order. He creado ya un order a partir de un order request. Ahora ya puedo hacer esto, ¿vale? Var order es igual a... Aquí me faltaría inyectar este otro servicio también. Vamos a llamarlo así. Opa. ¿Vale? app. Uepa. SVC. Y esto es SVC app. SVC app. ¿Vale? Esto es simplemente el get order from request. Y ya está. He diferido, ¿vale? Esto es data. ¿Vale? He diferido todo y el controlador, fijaros que ya ha vuelto a quedar completamente tonto, ¿no? No toma muchas decisiones de cómo hacer las cosas. Y solo me queda, pues en la startup que teníamos, pues simplemente lo mismo
que estoy ahí, ¿vale? Pero este es app y esto es app. El resultado final de esto debería ser exactamente lo mismo y de hecho, perdonad, que tal y como lo tenemos ahora, ¿vale? El servicio de order, que lo tengo implementado aquí, no necesita el contexto para nada porque no lo usa. Él ya recibe un orden creado, ¿vale? De hecho, lo hemos puesto aquí antes, que me he avanzado, pero no es necesario que esté aquí. Pero aquí habría toda la lógica de negocio de lo que significa procesar una orden. Evidentemente, podría necesitar el contexto si quisiera guardar esta orden, ¿vale? Y con eso ya casi estoy. Solo os introduciré un par de conceptos más y ya terminamos la sesión de hoy, ¿vale? Simplemente, incluso podríamos llegar a desacoplar esto más, ¿vale? Lo que Una pasa cosilla es que tiene que ver con lo que estás comentando ahora. sí, El código sí. de Order Service no se podría poner en Order Service, perdón, el código de Order Service App no se podría poner en Order No, Service. no, porque no puedo hacer que mi clase de lógica de negocio dependa de mi clase de presentación, de mi capa de presentación, ¿vale? Aquí no estamos viendo bien las carpetas por capas porque no lo he estructurado así, eso es mea culpa, ¿vale? Pero esto, ¿vale? De hecho, voy a moverlo también, voy a mover aquí, esto también sería un poco, tal y como lo estamos usando ahora, sería un poco dominio, ¿vale? Este servicio, bueno, esto es una cosilla que deberíamos modificar porque no deberíamos tener deletes y todo eso, pero bueno, realmente podría pertenecer tal y como está ahora a dominio también, ¿vale? Esto sería un poco. Esto es mi capa de lógica de negocio, donde está el servicio de orders, el servicio de cervezas, que deberíamos tener dos, uno de consultas y otro para el resto de cosas, ¿vale? Yo siempre recomiendo eso. Y las clases de negocio, que en este caso es beer y order, ¿vale? Luego, esto es datos, ¿vale? Esto es datos, datos, dominio. Esto es aplicación y todo esto es aplicación, ¿vale? Entonces, dominio puede depender de datos y aplicación puede depender de dominio, pero al revés no. Si yo este código de Order Service App lo pongo aquí dentro, este servicio que está en el dominio depende de esta clase que es de aplicación. Ahora aquí todo me funciona porque lo tengo todo junto, pero imaginad que cada una de las capas está en proyectos distintos, ¿vale? Y yo solo puedo tener referencias del proyecto de dominio al proyecto de datos y del proyecto de aplicación al proyecto de dominio. No debería tener, se puede complicar un poco, ¿vale? Pero no se debería complicar mucho más, ¿vale? Porque cualquier otra cosa me puede dar problemas. Ahora están las responsabilidades súper claras. Todo lo que tengo aquí solo hace transformación de datos, pasar JSONs, etcétera, etcétera, ¿vale? Y el de Order Service App, pues efectivamente depende de datos. Aplicación también puede depender de datos sin ningún problema, ¿vale? Y hace convierte lo que es representación de aplicación en dominio, ¿vale? Y hace lo justo para tener eso encapsulado en un sitio y que los controladores no se tengan que preocupar. Pero fijaros que aquí no hay lógica, que no hay ninguna lógica de negocio ni nada. De hecho, la lógica que teníamos está encapsulada aquí dentro y eso ya es dominio, ¿vale? Y aquí hay la lógica de que tiene que ser uno, de cada, etcétera, etcétera, etcétera. Fijaros también que si aplicásemos una promoción, ¿vale? Por ejemplo, un 3x2, ¿no? Pues el cálculo de esa promoción estaría aquí, dentro de la order, ¿vale? Es decir, hostia, si tengo 3, esa cantidad no tengo que usar solo 2 para obtener el total de esta línea, etcétera, etcétera, ¿vale? Es decir, me separa muy claro dónde está cada una de las cosas. Y solo os quiero comentar un par de cosillas más y con eso ya termino, que sería, por un lado, el hecho de que aquí el controlador todavía conoce bastantes cosillas, sabe que hay un servicio de aplicación y sabe que hay un servicio. Todo esto lo podemos llegar a desacoplar utilizando un patrón de, podríamos decirlo, de comandos, ¿vale? Existe una librería, que es una de las referencias que os dejo, ¿vale? Que os la dejaré instalada aquí, ¿vale? Que es Mediator, ¿vale? .NET
.NET install. He hecho ahí una mezcla de comandos. Package.NET de Package Mediator, ¿vale? Mediator es un proyecto muy conocido, ¿vale? Que básicamente lo que te permite hacer es desde los controladores, ¿vale? Digamos que el controlador recibiría, lo voy a poner aquí inyectado un componente nuevo, ¿vale? Que me debería salir, que es ¿cómo es? Mediator, creo que era. Y Mediator. A ver si me sale aquí el Mediator. ¿Era? Ahora no me sale. A ver qué namespace. A ver si me aparecen los namespacings. Using Mediator. Pipeline. ¿Por qué no me aparece? Bueno, a ver. Ahora lo mismo, pero bueno, os pongo la página web aquí, ¿vale? Y os lo comento qué usos tiene, ¿vale? Es ¿vale? Es iMediator, ¿vale? El que me debería salir aquí, el que debería poder inyectar. Entonces tienes que configurarle, aquí está perfectamente cómo configurarlo y cómo funcionan. Aquí explica muchas cosas. ¿Cómo funciona? Pues bueno, básicamente se trata de que creamos comandos. Por ejemplo, aquí está creando comando ping. Yo podría crear un comando aquí, ¿vale? Es decir, podría haber creado ya una clase que se llamase un comando, ¿no? Una carpetita comando y dentro de una clase que se llamaría process order command. ¿Vale? La clase Process Order Command, esas clases son contenedores de datos, ¿vale? Sin más, ¿vale? Es decir, sería public class Process Order Command y request y los datos, ¿vale? Pues y request, por ejemplo, de lo que teníamos en el controlador de la clase esta, del New Order Request, ¿vale? Y luego, utilizando Mediator, ¿vale? Que insisto que no me aparece por aquí, pero que debería, en principio, lo puedes inyectar, ¿vale? Lo que pasa es que ahora veo mal, porque me estoy escribiendo mal. Mediator, ¿vale? Debería aparecer por aquí, parece que le cuesta ahora. ¿Vale? Es ¿vale? Entonces tú lo puedes inyectar y Mediator tiene básicamente un comando que es este de aquí, ¿vale? Bueno, que es send, ¿vale? A ver si aparece por aquí. Bueno, send, ¿vale? Vale, send. Y simplemente desde el controlador se quedaría básicamente en una sola línea. Aquí, bueno, verificaría eso y sería mediator.send new order command de data. ¿Vale? Y luego tendría otra clase que sería el New Order Command Handler, que son esas clases de ahí, que es el request handler de ping, ¿vale? Es decir, esta clase es el request handler de este comando, porque este tipo los une, ¿vale? Tipo del comando, tipo del handler, y esa tiene un solo método que es handle, donde básicamente lo que recibes son la petición, es decir, el comando, ¿vale? Con lo cual tienes acceso a los datos y nada más. Y tú aquí en handle, este código que tengo aquí, este código lo pondría en el método handle. Y he quitado incluso esa dependencia que tiene el controlador de conocer qué servicios procesan una petición, la saco de los controladores y la pongo en cada uno de los gestores de comandos, ¿vale? Con lo cual todavía desacoplo más y eso me deja a los controladores mucho más tontos, que es lo que tienen que ser, ¿vale? Porque aquí ese controlador es muy tonto, pero todavía tiene una parte de lógica, ¿vale? Que es precisamente el saber que hay este servicio que hace la conversión y que hay este servicio que procesa. Esta parte de lógica la puedo quitar de esos controladores y ponerla en Mediator, ¿vale? Y eso está muy bien porque entonces centralizo todo lo que es la creación de order request en el handler y es el handler el que sabe cómo crear una order a partir de un new order request, ¿vale? Y nos queda todo encapsulado allí. Y esos handlers son clases normales que yo puedo crear, puedo testear, etcétera, etcétera, ¿vale? Como hoy nos hemos quedado sin tiempo, mañana a primera hora haremos este cambio justo antes de ver todo el tema de los testes para tener algo más interesante que testear.
Y ya está, esto era un poco todo lo que tenía comentado, pensado para hoy. Estupendo, Eduard. Venga, pues tenemos aquí un par de dudillas solo rápidas, te las paso antes de terminar. Adelante. Bueno, ¿es una buena práctica devolver la clase entidad de Entity Framework o es preferible crear una clase DTO? Depende de tus necesidades. No hay nada malo en devolver la clase de Entity Framework. Lo que pasa es que muchas veces la clase entera de Entity Framework no tiene más datos de los que realmente a lo mejor quieres tú mostrar. ¿Vale? Entonces, si la clase tiene más datos de los que quieres mostrar, entonces lo suyo sería crearte un DTO.